Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los amigos del signo de Leo. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirse y activar la campanita ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver el video completo y de esa manera puedes conocer los requisitos para participar. Y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, te cuento que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntar sobre la economía, sobre esa personita especial. Nuestros datos de contacto están en el primer comentario y son los únicos que hay solo para lecturas de pago. Quiero comentarte además que el día de hoy con mucho amor he preparado una lectura especial para ti, mi querido amigo de Leo. No tiene fecha específica para escucharse. No tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, vamos a comenzar. Este es un primer mensaje general de parte de todos los angelitos. Luego pasamos al amor y luego a la economía. Si tienes una petición especial por la cual desees que yo ore, déjamela en los comentarios y con todo el amor oraré por ti. ¿Listo? Te dice, sé misericordioso con tu familia, mi querido Leo. Tiempo de pensar un poquito más en la familia, en los amigos, que son la familia que nuestro corazón escoge. Momento para ver acerca de quienes nos están rodeando en este momento. A veces nos dedicamos tanto a nuestros problemas que nos olvidamos que hay personitas alrededor que también necesitan de nosotros. Así que te dice, sé misericordioso con tu familia. ¿Listo? También me habla acerca de perdonar, de sanar, de cerrar ciclos familiares, que también te permitirá esto avanzar. Te dice, crea para dominar tus instintos. Durante estos días, Leo, es importantísimo hacer contacto con el arte, con la natación, con la pintura, con los deportes y el arte en general, con todo aquello que te permita hacer catarsis. Bueno, porque quizá estás muy cargado y hoy el universo te dice tranquilo, descansa en mí, yo renuevo las fuerzas que hay en tu corazón. Y si tú crees esto, escribe hecho está en los comentarios porque siento que el universo te da ese descanso espiritual que tanto necesitas en medio de muchas crisis. Te dice promueve la vida y especialmente promueve la vida en el momento en el que estés como en un momento de crisis. Es donde más tenemos que promover la vida, donde más tenemos que ser agradecidos, donde más tenemos que amar lo que hacemos, lo que decimos y a nuestras personas especiales. Bueno, vamos a pasar ahora al plano de lo amoroso. Estas son iniciales de personitas con las cuales durante esta semana podrían estar pasando cosas importantes o interesantes. Contactos, encuentros, llamadas, mensajes a través de esta lectura o personas que los piensan. Tenemos la letra A, la letra M, la letra C. Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona. La U, A, M, C, U, la X y la K. ¿Ok? Bueno, en este momento vamos a empezar a hacer una lectura para el amor y te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Vamos a ver entonces
Esta primera lectura, Leo, es para todos aquellos que están solteros. Puede ser para los que no salen con nadie ni sienten nada por nadie. Vamos a ver qué se viene y qué les aconseja el tarot al respecto. Bueno, vamos a ver qué se viene. Yo veo una etapa de mucho empoderamiento marcado aquí por mi emperatriz. Yo veo que Leo ahora comienza también a por fin colocar en orden sentimientos y cosas en su vida y personas en su vida. Saben, a cada quien hay que darle su lugar, Leo. Y miren que se acerca la etapa de la justicia. Veo que hay alguien que te va a buscar para pedirte perdón. Puede ser alguien de mucho, mucho atrás. O pueden ser situaciones en las cuales tu nombre se vio manchado, se vio afectado y cosas salen a la luz. Esta persona que te busca no es alguien que quiera regresar ni alguien por quien tú sientas algo. Pero era necesario como para cerrar un ciclo, veo aquí. Además, también observo que estás en una etapa donde la soledad te está ayudando a crecer, te está ayudando a madurar como persona. Y esto es bueno, esto es positivo, esto definitivamente marca un antes y un después en la vida. Yo siento que después de esta etapa de soltería vas a salir como un Leo muy diferente al Leo que ingresó a ella. Estás madurando, Leo, estás creciendo, estás evolucionando y eso empieza a atraer y a resonar de una manera diferente. Hay algo en lo que tú debes trabajar o ya estás trabajando y es en lo condescendiente que eres con otras personas, sobre todo con personas con las cuales quizá digamos que las cosas no fluían de una manera adecuada y ahora y a pesar de todo tú seguías ahí dando y entregando. Ahora estás aprendiendo que cuando las cosas no son equilibradas y cuando tú estás dando más que el otro, tienes que aprender a medirte, a colocarte en tu lugar. Vamos a ver qué se viene para la parte sentimental de todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser tu crush, tu novio, tu amante, tu esposa, tu ex. Pueden estar juntos o separados o en contacto cero. Esto no va a influir en la lectura que estamos haciendo. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora yo quiero que te concentres y en tu mente digas el nombre especial junto al tuyo. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para esta conexión y qué te recomienda el tarot al respecto. Veamos qué mensaje, qué signos tenemos en el radar de signos. Veo aquí Escorpios, veo Virgos, Tauros y Acuarios. Bueno, esta persona realmente está meditando muchísimo acerca de lo que siente por ti. Está meditando porque veo que quizá inicialmente estaba sintiendo una cosa, todo se ha ido transformando. Quizá fue alguien que inició esto como algo casual, como algo en lo cual no quería tener tanta conexión, pero las cosas se fueron transformando y es como que el amor ha ido surgiendo entre ustedes dos. Sin embargo, es importante mirar lo que esta persona piensa y me aparece la carta del comercio y me dice que quiere negociar contigo ciertas cosas para que la relación funcione como tiene que funcionar. Bueno, eso es importantísimo que lo tengas en este momento, mi querido amigo Leo. Me dice
quiero cambiar. Alguien quiere cambiar, alguien quiere reestructurar todo lo que está pasando entre ustedes. Quizá las cosas desde un inicio, como te digo, no se construyeron mirando un objetivo claro, mirando un objetivo seguro, mirando un objetivo certero, y por eso se han generado ciertas discordias, ¿sí? Porque al principio esto parecía como un juego, algo casual, y los sentimientos se fueron generando entre ustedes dos. Yo veo que aquí también hay muchos malos entendidos, que hay situaciones que han sido algo confusas y se han como prestado para que como que sí se den muchos malos entendidos, peleas y confusiones. Sin embargo, yo aquí te veo con una actitud algo abierta y diplomática, y eso está muy bien, que en medio como de todo conserves la tranquilidad, Leo, porque yo siento que hay muchas cosas que van a empezar a salir a la luz, pero van a salir para bien, porque te van a permitir aclarar todos estos malos entendidos. ¿Qué te recomienda? Mantenerte enfocada en las cosas buenas y positivas de la relación y trabajar de manera firme y constante, encontrando un progreso en aquellos aspectos negativos que hayan existido entre ustedes dos. La carta de la luna me dice que es tiempo de no tener cosas ocultas con tu pareja, es tiempo de que ambos se sinceren, es tiempo que tanto tú como él digan sus verdaderas intenciones, sus verdaderos sentimientos, cosas que le hayan ocultado al otro, y que colocando de esta manera la relación como al día, todo podría comenzar a fluir de una mejor manera entre ustedes dos, porque sí percibo muchos malos entendidos. Vamos a ver qué más nos clarifica toda esta situación. Y me dice que la parte sexual también es bastante importante, volver a reconectar como la llama de la pasión o el fuego entre ustedes dos. Aquí nuevamente el sol invertido, recordándome que hay cosas que están ocultas y se deben hablar. Y la luna, otra vez, la luna aquí, la luna acá. La luna nos habla de esa fase oculta, de esa cara oculta, que es necesario a veces descubrir cuando tenemos una pareja y cuando queremos hacer las cosas bien. Vamos a ver qué se viene para la parte de lo económico, para todos aquellos amigos de Leo que en este momento están sin trabajo. Me dice la carta de la fuerza que viene un nuevo comienzo. Ahí aparece el número 11 como número maestro, que también traerá una clave importante. Les recomiendo hacerse el ritual de abrir caminos durante 30 días para que ustedes en nuestro primer comentario también en la lista de limpiezas está. Así que hágalo para que usted pueda empezar a ver cosas diferentes en su vida. Para los que están con trabajo, tienen un negocio, me dice cuidado con lo que estás dando. A veces ofreces mucho y no estás retribuyendo, no estás viendo una retribución igual. Si hay un negocio, un empleado, un cliente o un empleador con el que das mucho pero recibes poco, es tiempo de replantearse ese vínculo económico. Número de la suerte el 26, y a ambos les cubre la carta de la fortuna en la parte económica, así que todo va a estar bien. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo y también estar en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Los requisitos son estar suscritos en este canal, activar la campanita, darle like al video, escribir la palabra amor en los comentarios y compartir también este video o este canal con sus amigos. Un abrazo enorme y muchas bendiciones.